hermosa, maravillosa, que nos dio el Señor en este día, en esta hora. Sabiendo que es la semana que Dios separó para la redención de la humanidad. El domingo cuaresmal, donde la familia debía tener el Cordero Pascual para la ofrenda. Así que hoy, Domingo de Ramos, comienza o da inicio la Semana Santa. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo número 19, los versículos del 29 al 31 y el versículo 35, que lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Dice el versículo 35: lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Que el Señor añada bendición a esta hermosa y maravillosa palabra. Le puse bajo el tema: desátalo, porque el Señor lo necesita. Mire, la entrada triunfal a Jerusalén en Domingo de Ramos es una gran acción simbólica, donde Jesús dramatizó su entrada en Jerusalén como Rey y Mesías. Jesús, después de haber traído la salvación, mire, a aquel hombre llamado Zaqueo, un hombre que era pecador, en el versículo 1 al 10 de este capítulo 19 de Lucas, declara a través de una parábola que se va a un país lejano para recibir un reino y volverá a traer recompensas a aquellos a quien les ha dado talento, según los versículos del 11 al 27. Y ahora en estos versículos que yo le acabo de leer, del 29 al 31 y el versículo 35, ahora Jesús viene a garantizarle la paz a su pueblo. Me llama la atención porque el versículo 29 comienza con una palabra, y esta palabra es: se acercó. ¿Por qué? Porque si yo quiero desatar una palabra profética, mire, es porque el Señor lo necesita, y yo debo estar cerca del Señor para poder profetizar una palabra que venga del cielo. El Señor necesita que nosotros le recibamos como único y exclusivo Salvador de nuestra vida, como Rey y Señor de nuestras vidas. El Señor lo que necesita es que lo recibamos como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que llega cerca de Betfagé, aldea cerca de Jerusalén. Esta palabra Betfagé significa casa de higos verdes. Mire, el Señor siempre ha querido acercarse a nuestras vidas para que comencemos a dar frutos espirituales. Para que los frutos maduren, hay que tratarlos de cerca, hermano. Jesús vino a tratar de cerca con su pueblo. Jesús vino a tratar de cerca contigo y conmigo. Él viene a tratar con nosotros en esta maravillosa mañana. Dice que llega cerca de Betania, la casa de los higos no maduros. ¿Para qué? Para que los frutos maduren, tienen que comenzar a desarrollarse. ¿Cómo nos vamos a desarrollar si no nos acercamos a Jesús y a su palabra? Dice que llegó al monte de los olivos. Mire, el monte de los olivos es el lugar de la revelación divina. Es aquel monte donde se iba a ser el testigo de la entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén. Aquella visión en aquel monte iba a abarcar la victoria de Jesús en nuestras vidas. Dice el versículo 29 al final que envió a 2 de sus discípulos. Quienes van a desatar lo que el Señor necesita somos tú y yo, somos nosotros, somos los seguidores del Señor, somos los discípulos del Señor. Dice que los envió a una aldea que estaba enfrente, dice el versículo 30. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto gente cerca de nosotros para que le llevemos a los pies de Cristo. Dios ha puesto familiares, Dios ha puesto amigos, Dios ha puesto compañeros, Dios ha puesto hasta vecinos enfrente nuestro para que nosotros sembremos una semilla, la semilla del Evangelio. Dios también quiere reinar en sus vidas. Gente que no ha madurado, que no han conocido el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo.
Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Él vino a salvar las almas perdidas, los pollinos que habla la palabra, los pollinos perdidos. Desátalo, porque el Señor los necesita. Él mandó a buscar el asna y el pollino para después entrar a Jerusalén. Pollino simboliza a aquel que no ha conocido a Cristo como Rey y Señor de su vida. Un pollino es un hijo de asna, aleluya, que nunca ha sido montado. Asimismo, hay gente que nunca han entregado sus vidas al Señor para que Él reine en la vida de ellos. Hay personas que tienen que ser dirigidos por otro, porque si no se desenfrenan. Un pollino es el tipo de un alma que estaba atada. ¿Cuánta gente no hay atadas alrededor nuestro? Gentes amarradas, gentes envueltas en delitos y en pecado. Hoy el Señor te dice, desátalo porque lo necesito. Nunca se ha montado. Mire, hay personas que no han conocido al Dios verdadero. Hay personas que no han aceptado al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad para que Él dirija sus vidas. Así que este privilegio que el Señor nos otorga está reservado para ti y para mí. Este privilegio de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Jesús escogido por Dios, es para ti y para mí. Jesús era un rey y no tenía necesidad de aparentarse rey. Pero no olvidemos que Él vino a enseñarnos la humildad. Por tanto, desato la humildad en tu vida porque el Señor lo necesita. La enseñanza, la instrucción que nos trae esta porción bíblica. Desatarlo, dice la palabra. Porque el trabajo nuestro, hermano, que me escucha, es que tenemos que desatar la palabra del Señor para alcanzar las vidas, para alcanzar las almas. Dice, traédmelo. Ok, hay que traer ¿quién? Las almas a los pies de Cristo. Jesús nos está pidiendo que traigamos las almas a sus pies. Los discípulos obedecieron por la fe. Y tú y yo solamente tenemos que movernos en fe, creyendo que las almas se van a rendir delante del Señor. El Señor los necesita, dice el versículo 31. Para entrar triunfante a Jerusalén, donde estaba la casa de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo es casa, es templo de Dios. Y ahí es donde Dios quiere entrar triunfante a través de Jesucristo. Para que proclamemos el evangelio para salvar sus vidas. Mire, cada vez que un hombre, aleluya, un alma viene a los pies de Cristo, es un triunfo, es una gran victoria para nuestro Señor. Dice el versículo 35 que lo trajeron a Jesús. El trabajo es declarar la palabra y poner a su disposición todo lo que poseemos para que Él tenga dominio sobre nosotros. Si Jesús es nuestro Rey, tenemos que reconocer que su autoridad va por encima de la nuestra. Si Jesús es nuestro Rey, ese será el ejemplo que nosotros le reconocemos como Rey y Señor de nuestras vidas. Asimismo, la gente se va a someter a Él, poniéndose a su disposición para que también Él reine sobre su vida. Pero el ejemplo tenemos que darlo tú y yo, hermano que me escucha. Concluyo con esto. Cuando Jesús iba bajando del monte de los olivos, al acercarse a los discípulos, dice el versículo 37, estos se gozaban, alababan a Dios por la grandeza de sus maravillas que habían visto. Y dice el 38 que declaraban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos, gloria en las alturas, porque nuestra paz viene desde las alturas. Desátalo porque el Señor lo necesita. Es una palabra profética en Zacarías 9:9 que tuvo cumplimiento en el tiempo de Jesús y llega hasta nuestros días. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu Rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús iba en misión de paz, pero Jerusalén no quiso recibirlo. Prefirió un camino de violencia. Al final, mire, hubo ruina en el pueblo de Israel a mano de los romanos en el año 70 después de Cristo. No debe ser así contigo, no debe ser así conmigo. Mire, usted puede recibirlo hoy como único y exclusivo Salvador de tu vida. Tú puedes disfrutar de la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo corazón en Él persevera. Él es príncipe de paz. Solamente deja que Él reine en tu vida. Acéptalo como único y exclusivo Salvador. Desátalo porque el Señor lo necesita. Amado hermano, que el Señor te bendiga en esta hora.